completa? Sí, doctor. Ya, hoy vamos a avanzar el tema de oxidaciones biológicas bioenergéticas, y aquí incluye lo que es cadena respiratoria, fosforilación oxidativa y fosforilación a nivel del sustrato, ¿ya? Bueno, iniciamos con bioenergética. Bioenergética es el estudio de los cambios energéticos que acompañan a las reacciones bioquímicas. Saben ustedes que nosotros, al ser seres quimiotróficos, utilizamos energía, pero una energía química, ¿ya? Entonces, y esa energía química que utilizamos para hacer todo tipo de actividades, por ejemplo, para que se contraigan las células musculares, para que haya movimiento de los cilios, de los flagelos, por ejemplo, los flagelos de los espermatozoides, ¿no? Eh, el transporte en contra del gradiente, la síntesis de estructuras grandes a partir de pequeñas, todo eso se hace a través de reacciones químicas, ¿no? Entonces, la bioenergética estudia esos cambios energéticos que acompañan a las reacciones bioquímicas y describe la forma en la que los organismos adquieren, canalizan y utilizan esa energía química. Saben, adquirimos esa energía química a través de los alimentos, ¿ya? Y bueno, eso sería la bioenergética. Ahora, ¿cuál es la importancia desde el punto de vista biomédico? Nosotros necesitamos un aporte para desarrollar todos los procesos normales. El organismo necesita del combustible adecuado. ¿Cuál será nuestro combustible? Dijimos compuestos químicos, los denominamos macronutrientes, micronutrientes. Los macronutrientes serían hidratos de carbono, lípidos, proteínas, y de eso tenemos que escoger los más adecuados para el organismo, ¿ya? Y los micronutrientes, vitaminas, minerales, agua, que no aporta caloría, pero es importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no le entregamos al organismo, no le proveemos al organismo el combustible adecuado, o le damos en muy poca cantidad? Entonces se producen patologías o enfermedades. ¿Y qué sucede cuando se hace al contrario? Cuando le proporcionamos más de lo que necesita, igual trastorno, ¿no? En un lado estaría si no le damos nada o no le proveemos nada de ese combustible o de esos compuestos químicos, puede ser llegar a una inanición. Si hay deficiencia, ya sean de proteínas o deficiencia total de hidratos de carbono, lípidos, proteínas, estamos llegando a grados de desnutrición. Y al contrario, si le proveemos al organismo demasiada cantidad de comida chatarra, demasiada caloría, entonces llevamos al otro proceso que vendría a ser obesidad, ¿ya? Entonces, inanición, estos serían tipos de... El marasmo es una desnutrición crónica que puede ocurrir en los niños pequeños, principalmente menores de 18 meses, podemos decir menores de 2 años. El kwashiorkor es también un grado de desnutrición que se da generalmente en el segundo hijo, en el hijo, cuando la madre se embaraza, cuando está lactando de un segundo bebé, cuando está lactando al primero. Y ahí el destete ocurre a, a tempranas meses de edad, o la alimentación no es la adecuada. Ahora vemos cada uno de ellos, ¿ya? Y por el lado contrario, cuando se provee demasiada caloría, o sea, se le da demasiados compuestos químicos en la alimentación, muchos de estos ricos en hidratos de carbono que son de un índice glucémico alto, de fácil absorción, entonces se produce obesidad. Estos son los signos clínicos del marasmo. El niño presenta, aquí falta todo, entonces podemos decir que es un proceso crónico, pero calórico. ¿Por qué calórico? Porque falta el aporte de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, ¿ya? Los tres macronutrientes principales. Aquí se denomina, miren, esta piel muy flácida en las extremidades inferiores, es como si tuviera
la piel le cuelga, se ve solamente prácticamente piel y hueso el niño. eh, entonces se ve como si la pielcita estuviera calzando al hueso como un pantalón, entonces aquí se denomina el signo de pantalón. Que presenta además apatía, irritabilidad, el cabello está de coloración normal, la cara como hay disminución de la turgencia, entonces el pliegue cutáneo se ve disminuido, por lo tanto, miren, se ve la carita como viejito o de monito, también se dice o de pasa. Hay disminución del tejido muscular y también adiposo, la piel está seca, plegada y las extremidades flácidas, no presenta edema. Y bueno, muy bajo peso. ¿Ya? Entonces, esto vendría a ser el signo de pantalón. Niños, o también se dice marasmo o caquexia. Lo mismo podrían experimentar personas adultas con cáncer, por ejemplo, un cáncer terminal. ¿Okay? Entonces, ahí el signo, varios signos, ¿no? En el otro extremo está en el niño, esto se produce en niños mayores de 2 años, ¿ya? Eh, donde tengo un hermanito pequeño, él tiene 2 y el hermanito ya está, ¿no? Ya, el hermanito pequeño, este es en el hijo mayor, se dice por sus términos africanos. El niño presenta apatía o tristeza y este es el signo importante, un cabello rojizo, quebradizo, cabellos de diferentes colores. Aquí lo que falta puede ser que se le aporte proteína, algo de lípidos, no de los lípidos buenos, pero sí algo de lípido, pero no se le aporta proteína. Entonces hay deficiencia de proteínas, deficiencia de albúmina, por lo tanto, la deficiencia de proteínas hace de que no se forme la melanina correspondiente y se ven los cabellos de diferentes colores. ¿Ya? Entonces parece como si fuera una bandera. Algunos rojizos, quebradizos, otros medio. Como si le hubieran hecho una decoloración al cabello, algunos y otros no, así, ¿ya? La carita de luna llena por la edematización, hay adelgazamiento muscular con presencia de grasa y edema en las extremidades inferiores, principalmente, ¿ya? Y puede haber lesiones a nivel de la piel. Aparentemente se ve gordito, pero usted lo pesa y tiene bajo peso, ¿ya? Abdomen abultado, porque el abdomen abultado porque puede retener líquido también, o hepatomegalia, ¿ya? El niño. Entonces, miren, este es el signo de la bandera. ¿Sí? Niño morenito con cabellos rojizos, amarillentos, así, otros de color negro, ¿okay? Y abdomen, ¿no? Abultado. Aquí miren, no sé si ven las lesiones en la piel. Entonces, para comparar, ya hemos visto la clínica en las anteriores diapositivas, entonces vamos a ver un poquito de diferencia, ¿ya? Entonces, es un grado de desnutrición en ambos casos. Esta se presenta en mayores de 2 años, el kwashiorkor, y el marasmo o caquexia en menores de 2 años, generalmente menores de 18 meses. Este es un proceso agudo y lo que falta aquí en este niño es la proteína. Entonces, podemos decir una desnutrición proteica. En cambio, en la caquexia o marasmo es un proceso crónico y aquí falta todo. Falta proteína, falta carbohidratos, falta líquido. Hay edema, principalmente en extremidades inferiores. Aquí no se presenta edema, la piel está reseca, puede haber hepatomegalia, edema o asitis, dermatosis pelagroide, las lesiones, ¿no? En la piel. Y lo que caracteriza aquí es el cabello delgado, débil, quebradizo, de varios colores, y por eso se denomina signo de la bandera. Y aquí, como les decía, la carita también se ve como envejecido, como bonito, viejito, pasa, y puede haber las misuras de los labios, y este es lo que les decía, esa piel que le cuelga, ¿no? Como si le estuviera calzando al hueso, entonces se llama el signo del pantalón. Y por otro lado, cuando nosotros consumimos más calorías de las que realmente necesita nuestro organismo, vale, y hay que aclararles que
que la cantidad de calorías que necesita un individuo es muy específica y depende de muchos factores, pero generalmente una persona más joven necesita más calorías para hacer actividades porque vimos nosotros ya anteriormente que aquí en la persona joven, con los cambios también hormonales que experimenta, entonces aumenta las vías anabólicas. Una persona más mayor, más adulta, pero más si es un anciano, entonces más el catabolismo, entonces necesita menos cantidad de energía, pero a veces se exageran. Entonces, si una persona, un individuo necesita, póngale 2.000 calorías o 2.500 calorías, no consume esas 2.500 calorías, sino 3.000, 3.500. Con el tiempo va a ir acumulándose esas calorías producto de los compuestos químicos que consumió, generalmente en forma de grasa. ¿Ya? No existe un depósito como tal para proteínas y para hidratos de carbono solamente dura entre 12 a 24 horas. Entonces, asimismo, no consumamos lípido y si consumamos hidratos de carbono, la cantidad elevada de hidratos de carbono se transformarán en grasa y esas grasas se acumularán. Lo peligroso es que se acumulen a nivel de las vísceras, pero puede venir no solo a vísceras, sino también a tejido celular subcutáneo, ¿ya? Entonces la persona puede presentar varios trastornos, ¿no? Entonces a largo plazo, la obesidad podría asociarse con enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónico-degenerativas como la Alzheimer, osteoporosis, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener nomás cuidado con la alimentación y también depende mucho del horario de los alimentos que nosotros consumimos. Habría que escoger mejor qué alimentos estamos consumiendo y evitar que estos nos aporten demasiada cantidad de calorías. Okay. Bueno, niños que desde muy pequeña edad se les está proveyendo comida que no debería consumir, lo que le llamamos comida chatarra, papa frita, hamburguesa, pollo frito, Coca-Cola. La Coca-Cola tiene edulcorantes ricos en fructosa, etcétera, ¿no? Y bueno, y puede haber inanición o inanición controlada. En la controlada, cuando las personas pues hacen dietas, ¿no? Aunque lo que hay que cambiar es el estilo de vida, ¿no? Tener unos hábitos más saludables, escogiendo los alimentos que vamos a consumir y también, a su vez, viendo en qué horarios debemos consumir los alimentos. Bueno, entonces, necesitamos energía para todas las actividades, ¿ya? Para todas las actividades. Entonces, esa energía es una energía química, un aporte continuo de energía, y esa energía se suministra para las acciones, como les decía, ¿no? Para la síntesis de componentes celulares, para el movimiento de cilios y flagelos, para el transporte de sustancias a través de una membrana semipermeable como es nuestra membrana celular, pero en contra del gradiente, y para la contracción muscular. Ejemplo, ¿no? Porque en realidad necesitamos energía para todas las acciones. Y nosotros somos seres quimiotróficos o quimiotrófos que necesitamos incorporar moléculas complejas ya elaboradas y utilizamos la energía química contenida en esas moléculas para que nos provea energía para realizar funciones. En cambio, las plantas y otros microorganismos que presentan o que tienen organelas como los cloroplastos, en su interior tienen un pigmento que es la clorofila. Estos seres denominados fotótrofos, a través de la energía lumínica, o sea, la energía que da el sol, ¿ya? Con sustancias muy chiquititas como dióxido de carbono, agua, nitrógeno, amoníaco, óxido nítrico, pueden realizar la fotosíntesis. Entonces, a partir de sustancias bien pequeñas, forman sustancias más grandes. Por ejemplo, a partir de 6 moléculas de dióxido de carbono más moléculas de agua,
más 6 moléculas de agua pueden formar glucosa. Y además de glucosa, pues eliminan también oxígeno al medio, ¿ya? En cambio nosotros no, ¿ya? Utilizamos una energía química, somos seres quimiotróficos o quimiotróficos. Entonces, aquí en las hojas principalmente se presenta cloroplasto, al interior hay clorofila, y bueno, de la tierra a través de las raíces, pasa a través de la savia, el tallo, va a la hojita, puede ser agua, ¿no? Carbono, el gas carbónico, ¿ya? Y a través de esa energía lumínica, entonces pueden formar la fotosíntesis, la formación de glucosa a partir de estructuras pequeñas. Entonces, la glucosa es sintetizada por organismos fotótrofos a partir de ¿qué? De dióxido de carbono y agua. Y la reacción global es esta, ¿no? 6 moles de dióxido de carbono más 6 moles de agua, con una energía de 686 kilocalorías, 2870 kilojoules, que equivalen a 686 kilocalorías. Entonces, todo esto me forma un mol de glucosa, más 6 moles de oxígeno, que es lo que se libera para que nosotros podamos respirar, ¿no ves? Entonces se va formando. Y entonces, cuando luego se metaboliza la glucosa, varias vías, ¿no ves? Primero, ¿cómo se metaboliza la glucosa? Ya lo hemos hecho ya lo hemos pasado en las clases. A ver, ¿quién me dice? Una puede ser la vía de la glucólisis, otra puede ser la vía de la pentosa o exosa monofosfato. Después, descarboxilación oxidativa del piruvato. Después, ciclo de Krebs. Y después del ciclo de Krebs, que ocurre a nivel de la matriz mitocondrial, lo que se ha formado, el NAD, el FAD, puede ir a la cadena respiratoria. Esta se acopla a la fosforilación oxidativa y se forma ATP. Por cada NAD dijimos 3 ATP y por cada FAD 2 ATP. Eso no se van a olvidar. Entonces la glucosa ha incorporado 686 kilocalorías por mol que pueden ser aprovechados por organismos capaces de degradarla y de utilizar la energía liberada en el proceso. Nosotros somos esos seres, ¿no? Que somos capaces de degradar vía la glucólisis, vía de la pentosa fosfato, vía del ciclo de Krebs y luego la cadena respiratoria y por último la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Y muchas veces la energía no se utiliza en ese momento, sino se la almacena, ¿ya? Entonces, esa transformación de la energía lumínica en seres fotótrofos, como el aprovechamiento de la energía química en nosotros, en los seres quimiotrófos, exige la formación de compuestos intermediarios especiales de alto contenido energético. Entonces, estos actúan como monedas energéticas, como reservorios, y por lo tanto son transportadores de la energía a utilizar en la realización de trabajo, ya sea químico, osmótico, mecánico. Por ejemplo, a través del el paso de sustancia a través de la membrana celular, que necesita energía en contra del gradiente, ¿no es? Mecánico, cuando necesita hacer alguna actividad, o sea, o la síntesis de sustancias, etc. ¿Ya? En todos los seres vivientes, el principal compuesto intermediario rico en energía es la adenosina trifosfato, o también denominada ATP, que tiene 3 grupos fosfatos con enlaces de alta energía, pero además tenemos guanosin trifosfato y uridín trifosfato, que acompañan, ¿ya? La ATP. Entonces el ATP es el principal intermediario de alto contenido energético, dijimos no es el único, hay otros, uridín trifosfato, guanosin trifosfato, y actúa como reservorio y transportador de la energía a utilizar en la realización de trabajo en la célula. Ahora, vamos a ver que hay diferencia entre lo que es la oxidación química, propiamente dicha, que ocurre afuera de nuestra célula, y la oxidación biológica, ¿ya? ¿Ok? Entonces, las oxidaciones químicas pueden darse en una sola etapa.
Y si se da en una sola etapa, hay desprendimiento de calor y además de luz, ¿ok? Y eso, si fuera así, si ocurriera así en nuestro organismo, no nos serviría. No se aprovecha, la célula no podría aprovecharlo. Entonces, nosotros ocurren en secuencias de etapas, ¿ya? Entonces, los organismos aeróbicos que requieren oxígeno para subsistir, nosotros, alcanzan la mayor eficiencia en el aprovechamiento de la energía contenida en las moléculas aportadas por los alimentos cuando esto va en etapas, ¿ya? En etapas. En cambio, si ocurriera en el laboratorio, aquí dice en el laboratorio in vitro, entonces, si nosotros tenemos una molécula de glucosa más oxígeno, esta desprende calor, por eso dice fuertemente ergónico, desprende calor, pero bruscamente. ¿En qué lo desprende? En dióxido de carbono y agua, ¿ya? Desprende calor. Así no nos sirve. A nosotros nos sirve una oxidación en etapa, de a poquito, que sea liberada la energía de a poco para ser utilizada por la célula. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando la combustión se efectúa en una sola etapa, como les decía, hay liberación brusca de energía en forma de calor, y a eso denominamos combustión. Entonces, la oxidación de la glucosa no puede realizarse de este modo en la célula. Te vuelvo a aclarar. La célula no ocurre en una sola etapa, ocurre en diversas etapas. Es más, mire, primero puede ser una catálisis, después ciclo de Krebs, después la cadena respiratoria y por último la fosforilación oxidativa en varias etapas, ¿ya? No en una sola etapa. Ahora, ¿qué sucede si fuera en una sola etapa? Dijimos, hay desprendimiento de calor, y la elevación térmica resultante sería incompatible con su subsistencia de la célula. Nosotros vivimos a temperatura de 37 grados, 36,5, ¿no? Entonces, ya con temperaturas de 40 ya hay desnaturalización de proteínas, de enzimas, y por lo tanto hay complicaciones con la vida. Entonces, no, la oxidación biológica es diferente, ¿ya? Entonces, si fuera así, de golpe, entonces esa energía no podría ser utilizada por la célula para efectuar trabajo alguno. Sin embargo, la oxidación de la glucosa y de otras sustancias proveedoras de energía se realiza en el organismo, que les dije, en una serie de etapas ordenadas, de manera tal que la energía se libera gradualmente. Ahora, esas etapas ordenadas las denominamos reacciones químicas, ¿no es? ¿Y por quiénes son llevadas a cabo? ¿Me están escuchando? Sí, doctora. ¿Quién lleva a cabo las reacciones químicas? No puedo creer que no me conteste. Las enzimas, pues jóvenes y señoritas, las enzimas. Nuestras reacciones químicas en el interior de nuestro organismo no se llevan a cabo al azar, se llevan a cabo por enzimas, ¿ya? Bueno, entonces, de tal manera que la energía se libera gradualmente en condiciones que permiten su captación y utilización con gran eficiencia. En los seres aerobios, como es nuestro caso, porque nosotros necesitamos oxígeno, las oxidaciones son la principal fuente de obtención de energía. Ahora, a diferencia de las oxidaciones biológicas, la combustión es un proceso químico de oxidación rápida, que va acompañado de, ¿qué les decía?, desprendimiento de energía baja en forma de calor y luz. Para que este proceso se dé, es necesario la presencia de un combustible, un comburente y calor. El material que es capaz de arder y se combina con el oxígeno se conoce como combustible.
En las combustiones ordinarias, el combustible es una sustancia compuesta como hidrocarburo, gas de petróleo, gasolina, queroseno, parafina. Y el oxígeno es el elemento esencial para que se produzca y continúe el proceso de oxidación, y este se conoce como comburente. Ahí, ¿no? Vemos la combustión que se da en un trozo de madera con un combustible que podido ser queroseno, sé yo, una mecha que lo encendió, y tiene que haber oxígeno para que se produzca calor, pero también se produce luz. Esa es la combustión, eso es rápido. En cambio, en nuestro organismo, dijimos, las oxidaciones no ocurren así, no hay combustión. Ahora vamos a recordar qué es oxidación y qué es reducción, y ustedes me dirán, por favor, porque esto ya lo hemos pasado. ¿Qué será oxidación? Son tres cosas. Van a tener que encender sus cámaras si ustedes no participan. ¿Ya? Yo pensé que al pasar clases así, igual me iban a atender, era para liberarlos, no sé, de que no vayan, vengan, pero tienen que participar. ¿Qué será oxidación? Eso, ¿ya? Entonces, oxidación es la ganancia de oxígeno, la combinación con oxígeno, la pérdida de hidrógenos o protones o hidrogeniones y la pérdida de electrones. ¿Y reducción qué será? Pérdida de oxígeno, ganancia de protones o hidrogeniones y ganancia de electrones. Entonces, si decimos ganancia de electrones, ya no va a tener carga negativa, los electrones son cargas negativas. ¿Qué va a tener? Menos cargas, ¿no? Si está ganando electrones y tiene carga negativa, no sé por qué dejo de compartir. Ya. Entonces, si está ganando electrones y un elemento tenía 3 cargas positivas, al ganar electrones ya no va a tener 3 cargas positivas, va a tener menos una. ¿Lo ves? ¿Se entendió, no es cierto? Ok. Bueno, entonces, oxidación es la combinación de un compuesto con el oxígeno. Miren, aquí el hierro estaba solo y se combina con el oxígeno para formar óxido férrico. Entonces se está oxidando. Aquí el carbono se une al oxígeno y forma, en este caso, monóxido de carbono, porque tiene uno. Y aquí está perdiendo el óxido férrico, está perdiendo oxígeno, y ese oxígeno sale y se combina con el hidrógeno para formar agua. Entonces, si está perdiendo oxígeno, se está oxidando. Lo mismo que podemos ver, ¿no? En este caso son movilidades, están a la intemperie, que tienen fierro o latones aquí, y al ponerse en contacto con el oxígeno del ambiente, entonces crean óxido férrico, que lo vemos por una coloración así cobriza, media rojiza, ya, negruzca a veces. Entonces ahí vemos que se ha oxidado. Pero también dijimos que no solamente era la adicción del oxígeno, sino la pérdida de hidrógeno. Por ejemplo, el sulfuro de hidrógeno está perdiendo, este de acá, esta sustancia está perdiendo hidrógeno, por lo tanto se está oxidando. ¿Ya? Quien pierde hidrógeno acá también se oxida. Ahora, aquí, por favor, mire, si está perdiendo electrones, también se ha visto que si una sustancia pierde electrones, si pierde electrones, pierde cargas negativas, entonces se va a cargar con cargas positivas. A eso denominamos oxidación, a la pérdida de electrones. En cambio, una sustancia se oxida, perdón, una sustancia se reduce
cuando gana electrón. Por eso tiene carga negativa, ¿ya? Gana electrón. Entonces, si esta sustancia se reduce, para el otro será un agente. Si esta sustancia, aquí en este caso el oxígeno se está oxidando, el oxígeno se está reduciendo porque está ganando electrones, va a ser un agente reductor para el otro. Este agente que está perdiendo electrones, por lo tanto se oxida, para el otro va a ser un agente reductor, al revés, ¿ya? Para el otro va a ser un agente, este de acá, un agente reductor. Si gana electrones, una sustancia se reduce. Si pierde electrones, mire, se carga con cargas positivas. Si pierde electrones, decimos que se oxida. Para el otro, el que se reduce va a ser un agente oxidante y el que se oxida va a ser un agente reductor. Aquí miren, tenemos aluminio, oxígeno y va a formar el óxido de aluminio. El aluminio está perdiendo electrones y está ganando, mire, protones porque tiene cargas positivas. Entonces, cuando pierde electrones, decimos que se oxida. El oxígeno lo que hace es ganar electrones. Aquí no tenía carga negativa, aquí tiene carga negativa. Gana electrones. Entonces, si gana electrones, se reduce. Por lo tanto, el oxígeno para el aluminio va a ser un agente que oxidante. Y el aluminio para el oxígeno va a ser un agente reductor, al revés. Aquí lo mismo, ¿ya? Entonces, si pierde electrones, se oxida. Una sustancia oxidada, si gana electrones, se reduce. Aquí igual, ¿no? Tiene cargas negativas, tiene electrones, reducido. No tiene, puede ser positivo que tenga, oxidado. Pierde electrones, se oxida. Gana electrones, se reduce. Y aquí lo que les decía, ¿no? Si una sustancia cede electrones, se va a oxidar. Por lo tanto, para el otro va a ser agente reductor. Si una sustancia, esta de acá, acepta, ¿no? Está ingresando los electrones, decimos que se reduce. Por lo tanto, para el otro va a ser un agente oxidante. Creo que ahí ya se le entiende, ¿no? Miren acá, el óxido férrico está oxidado porque ha perdido electrones. Por eso tiene más cargas positivas. En cambio, el hierro ferroso, como captó electrones, entonces ya pierde carga positiva porque tiene electrones. ¿Ok? Entonces eso es lo que habíamos mencionado antes, que oxidación era la combinación de un elemento con oxígeno o de un compuesto con oxígeno o ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógenos o de hidrógeno o pérdida de electrones. Y reducción será pérdida de oxígeno por parte de un compuesto, ganancia de hidrógeno o ganancia de electrones. Y el potencial de reducción es la capacidad de una sustancia para reducirse, y si se reduce puede oxidar a otra. Y depende de qué, de su avidez para aceptar electrones. La sustancia que se reduce, no se olviden, es un agente oxidante. La sustancia que se oxida es un agente reductor. ¿Ya? Esto lo vamos a pasar. Entonces, potencial de reducción es su tendencia a ganar electrones frente a otro elemento ion o compuesto. La reacción redox entre dos especies químicas se puede considerar como la suma de dos semireacciones. Una sustancia se oxida, otra se reduce, ¿no? ¿Ok? Bueno. Aquí miren, una sustancia se está reduciendo, está ganando electrones, otra sustancia lo está perdiendo, por lo tanto se está oxidando. Ahora, las oxidaciones biológicas
En las oxidaciones biológicas dijimos que la oxidación no ocurre en una sola etapa o no ocurre de forma brusca, sino que ocurre de forma gradual. Yes. Ahora, gran parte de los sustratos oxidados en el organismo sufren deshidrogenación y los hidrógenos sustraídos al sustrato se unen finalmente al oxígeno. Al final van a ver que se unen al oxígeno para formar agua, ¿ya? Esto ocurre en la cadena respiratoria, en la membrana interna de la mitocondria. Ahora, las reacciones de deshidrogenación son catalizadas por enzimas deshidrogenasas, son enzimas oxidorreductasas, no sé, y ahí son específicas para cada sustrato. Y los hidrógenos son captados por coenzimas, ¿no? NAD, FAT, etc. ¿Ya? Aquí miren, esa la hemos visto cuando vimos clases de enzimas y vimos la oxidorreductasa como ejemplo, pues. Aquí tenemos el lactato. Miren, tiene hidrógeno, por favor. Tiene 3 carbonos de hidrógeno. La enzima que cataliza la reacción química es la lactato deshidrogenasa, una oxidorreductasa. Y siempre va de la mano, trabaja con una coenzima. Por ejemplo, el NAT. ¿Ya? Entonces, la enzima hace que, como es una deshidrogenasa, saca del lactato los hidrógenos. ¿Y en qué se convierte el lactato? Miren la reacción y me dicen. No van a participar, yo corto nomás el examen, se los doy por avanzado. Pues. Enciendan sus cámaras, por favor. Tengo solamente 27 participantes y aquí hay como 39. Aparentemente, que han puesto la palabra presente. Revisen, por favor. Se oxida a piruvato. ¿Y quién capta los hidrógenos? Bueno, jóvenes no quieren participar, me parece. Entonces, vamos a darla por terminada la clase. Pasamos en la noche, pero ya continúo con lo que quedé con sus otros compañeros del grupo A y del grupo F. Parece que nadie me está atendiendo, en vano estoy hablando solita yo. Nadie me dice nada. Por lo menos hay alguien que está escuchando la clase. Sí, doctora. Pero Sí. ¿por qué no participan? Qué vergüenza. Es que tenemos parcial, doctora.
Yo lo sé, pues, pero estaban pasando clase, o sea, igual de nada va a servir que yo pase la clase si no me están escuchando. Y este tema es complejo. Después, cuando ustedes estén solitos, no van a saber por dónde van a empezar a leerlo. Voy a pasar a los rápidos, igual no me están atendiendo. Bueno, el lactato gracias al lactato de hidrogenasa, se está perdiendo hidrógeno, se oxida a piruvato, el NAD capta los hidrogeniones y se convierte en NAD reducido. Entonces se trata de reacciones fuertemente exergónicas y no ocurre en una sola etapa, porque si se produjera en una sola etapa, entonces se libera en forma brusca, en forma de calor, y así no sería aprovechable por la célula. Entonces, en los procesos biológicos en general, los hidrógenos sustraídos al sustrato no son directamente oxidados por el oxígeno, sino son transferidos en etapas sucesivas a distintas sustancias aceptoras de potencial de reducción creciente. De este modo, la energía se libera en forma fraccionada y puede ser captada por la célula. Este proceso ocurre al interior de la mitocondria, en la membrana interna de la mitocondria. Ya, entonces, las mitocondrias son organelas, pueden ser diferentes en diferentes células, pero tienen más o menos una estructura básica. Tiene una membrana externa, un espacio intermembrana, una membrana interna que está plegada y una matriz mitocondrial. Ahora, la diferencia entre la membrana externa y la membrana interna es importante porque está constituida la membrana, creo que decía, externa, espacio intermembrana interna y mitocondrial. La membrana externa tiene poros, ¿ya? O porina se denomina, y deja pasar sustancias más grandes. En cambio, la membrana interna de la mitocondria solo deja pasar dióxido de carbono, agua, nitrógeno, amoníaco y sustancias que tengan transportadores específicos. Y además, la membrana interna de la mitocondria, aquí ancladas tienen subpartículas mitocondriales y también tiene todos los componentes o los complejos multienzimáticos de la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria, como todo lo que se necesita la ATP fosfosintetasa para formar ATP. Ahí ya le dije todo. En cuanto a la composición química, también es diferente. La membrana interna de la mitocondria tiene fosfolípidos, pero tiene más cardiolipina y más aún tiene proteína en relación a los lípidos. Tiene más proteína que lípidos, un 80% de proteína. Bueno, eso ya lo hablé y me voy rapidísimo. Entonces, la cadena respiratoria es un sistema multienzimático donde cada componente de la cadena acepta el electrón transportador precedente y lo transfiere al siguiente en una secuencia específica gracias a enzimas catalizadoras. Aquí voy. Entonces, la cadena respiratoria también es llamada cadena transportadora de electrones. Es un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción. Equivalentes de reducción son 2 protones, o sea, 2 hidrógenos, 2 hidrogeniones, más 2 electrones. Esos son los equivalentes de reducción. Entonces, la cadena respiratoria es un conjunto de aceptores y transportadores de equivalentes de reducción, incluidos en la membrana interna de la mitocondria. ¿Cómo está incluido? Como complejos multienzimáticos. Existen 4 complejos multienzimáticos que están fijados, incluidos, o vamos a decir así, anclados en la membrana interna de la mitocondria, y 2 son libres, la coenzima Q y el citocromo C. ¿Qué transportan estos equivalentes de reducción? Solo se ven los protones, pero hay 2 electrones además. Del FAT también 2 protones y 2 electrones. Y por último, la última secuencia, estos electrones permiten que el oxígeno molecular se una al hidrógeno y me forme agua. Eso es. Y acá lo voy a mostrar. Esta es por ejemplo, esta es la matriz mitocondrial, membrana interna de la mitocondria, espacio intermembrana y membrana externa.
¿ya? Entonces la cadena respiratoria se da en la membrana interna de la mitocondria y se acopla a la fosforilación oxidativa. ¿Qué se encuentra en la cadena respiratoria o cadena de electrones? Anclados complejos multienzimáticos. 1, 2, 3, 4. Y 2 libres. La coenzima Q y el citocromo C. ¿Qué transportan? Transportan los equivalentes de reducción. Por ejemplo, NAD reducido entrega al complejo 1, NAD ubiquinona reductasa, ¿qué le entrega? Los electrones. Y los electrones los va a pasar del complejo 1 al 3 directamente. Y los protones salen al espacio intermembrana. ¿Para qué? Para crear un flujo de protones y esto se habilite, la ATP sintetasa se habilite y cuando ingrese, haga rotar, pueda ingresar los protones y el fósforo, esa rotación, el fósforo inorgánico lo une al ADP y forme ATP. Y los electrones entonces pasan en una secuencia, no pasan directo. Del 1 al 3, del 1 a la coenzima Q, del 2 a la coenzima Q, y esos electrones lo pasan al complejo 3, del complejo 3 al citocromo C, del citocromo C al complejo 4, y por último, permite esto, ya miren que los protones salen al espacio intermembrana para crear este flujo de electrones, de protones. Y por último, la última etapa, el oxígeno molecular se une al hidrógeno para formar agua. Eso es lo que, en síntesis. Ahora vamos a ver qué es lo que presentan en la cadena respiratoria. Entonces, la cadena respiratoria, esos complejos multienzimáticos pueden tener flavina como grupo prostético, la flavoproteína, centroferrosulfurados, que están unidos al hierro y azufre también, coenzima Q, que no se une a proteína, es hidrófoba. ¿Por qué es hidrófoba? Porque es un terpeno, es un lípido, y está en la bicapa lipídica, pero no anclada, sino va ahí. Y el citocromo C, el citocromo hay varios tipos, A, B, C, ¿ya? Y también transporta electrones a la citocromo oxidasa. Como les decía, de citocromos hay varios, A3, que se encuentra en el complejo 4, citocromo B, B566, B562, que está dentro del complejo 3, citocromo C, también este C1 está en el complejo 3, pero el C como tal está libre. Y entonces la cadena respiratoria tiene 4 complejos y 2 libres. Complejo 1, 2, 3, 4. El complejo 1 se denomina NAD ubiquinona reductasa, complejo 2 succinato ubiquinona reductasa, complejo 3 ubiquinona citocromo C reductasa, complejo 4 citocromo oxidasa. Aquí les dije que están anclados y miren aquí, igual, ¿no? Entonces vemos cómo el NAD reducido pasa sus equivalentes de reducción. ¿Qué dijimos? Esos equivalentes de reducción que eran electrones y protones. Los electrones los va a pasar en una secuencia de etapas, ¿ya? Entonces, y los protones lo pasa al espacio intermembrana, entonces lo está pasando de a poquito. La energía va saliendo así de a poquito, no de arte, para crear un flujo de protones y luego se acople a la fosforilación oxidativa para la ATP sintasa. Y entonces el complejo 1 le entrega sus electrones a la coenzima Q, el complejo 2 no capta del NAD, sino del FAT, esos equivalentes de reducción, y lo pasa a la coenzima Q, y de la coenzima Q, que como capta electrones, entonces por lo tanto se reduce y va a pasar sus electrones al complejo 3, y miren, los protones pasan al espacio intermembrana. Del complejo 3 al citocromo C, y del citocromo C a los citocromos A3, y por último, estos 2 electrones permiten que protones, dos hidrogeniones se unen al oxígeno molecular para formar agua. ¿Qué sucede si no se forma agua? Pueden formar especies reactivas de oxígeno, peróxido de hidrógeno, anión singlet,
anión superóxido y también oxidril. Y esas son radicales libres. Son sustancias que como no tienen el electrón no está completo en su cadena, en su capa, entonces realizan reacciones en cascada o en reacciones así para captar el electrón de otro. Entonces destruyen la molécula de DNA, puede destruir proteínas, cadenas polipeptídicas, etc. ¿Ya? Hacen estragos en el organismo. Y el envejecimiento celular también. Bueno, y ahí lo van repasando, ya les dije que cuál es el nombre, cuáles están libres. ¿Qué contiene cada uno de los complejos multienzimáticos? Por ejemplo, la nadubiquinona reductasa contiene flavin mononucleótido y entre 5 a 8 centros ferrosulfurados. El complejo 2 contiene denominada succinato biquinona reductasa, contiene el flavin adenin dinucleótido y 3 centros ferrosulfurados. Es que los electrones se van pasando, ¿ya? Y luego, del complejo 1 va a la coenzima Q, del complejo 2 directamente también a la coenzima Q. ¿Qué es lo que va directo? Los electrones. Y luego pasa al 3, y del 3 pasa al citocromo C, y del citocromo C pasa al complejo 4. Para que al final los electrones ayuden a que el oxígeno se une al hidrógeno y me forme agua, y por último salga protones, en cada una de las etapas sale protones en el espacio intermembrana, que me crea un flujo de protones para que luego se acople a la fosforilación oxidativa, que es la formación de ATP. Por cada NAT reducido que ingresa, se forman 3 ATP. Por cada FAT, 2 ATP. Y aquí, mire, se ve. Le pasa los electrones al flavin mononucleótido, a los centros ferrosulfurados, y de los protones van a salir al espacio intermembrana y los electrones los pasa a la coenzima. De aquí, del succinato al FAT reducido, le pasa al FAT, electrones, los protones van al espacio intermembrana, y después del FAT, flavin adenin dinucleótido, a los centros ferrosulfurados, y luego a la coenzima Q, y así sucesivamente. ¿Ya? Bueno. Aquí está paso por paso, y ya bueno, les mostré, miren que al final los protones van saliendo, ¿no? Al espacio intermembrana. ¿Ya? Y ya en la última, que esta es importante, es la formación de agua, ¿no? Aquí para formar agua. Protones, oxígeno, forman agua. Entonces, oxígeno más 4 electrones más 4 protones, 2 moléculas de agua. Es lo que se forma. ¿Ya? Al final, lo que está acá. ¿Qué pasa si no ocurre la formación de agua? Puede formar, dijimos, especies reactivas del oxígeno. Y siempre se forma esto, lastimosamente. Por eso envejecemos. Y por eso también, ahora, si se hace bruscamente, podemos tener enfermedades crónico-degenerativas. Y aquí está mostrando todo lo que ocurre ya, hasta el final. Un ordenamiento. El complejo 1 nunca va al 2. Del complejo 1 va directo a la coenzima. Y del complejo 2 va directo a la coenzima. Aquí es el NAT reducido, aquí es el FAT. Entonces, por cada NAT, al final, en la cadena respiratoria, en la fosforilación oxidativa, se va a formar ATP, 3 ATP, y de acá 2. Y aquí miren, para que lo vean, cómo van entregando, van saliendo de varios lugares, y lo que están entregando, miren, al final son los equivalentes de reducción para formar al final agua. Entonces, electrones, 2 protones, mire, esos son los equivalentes de reducción. 2 electrones y 2 protones. Es lo que se ve aquí. Y lo van pasando de uno en otro, de uno a otro, de uno a otro. Los protones van saliendo al espacio intermembrana. Y aquí, bueno, se ve para qué se crea este flujo de protones, para que ingresen
hagan como una circular esto, como si fuera un motor, un rotador, para que ese protón que ingrese permita que el fósforo inorgánico se una al ADP y forme ATP. Ahora se puede inhibir la cadena transportadora de electrones o la cadena respiratoria, ya sea con barbitúrico, en el complejo 1 con barbitúrico, alotano, por ejemplo, malonato en el complejo 2, antimicina A, que es antibiótico, y dimercaprol en el complejo 3, y el complejo 4, el último, se inhibe por el monóxido de carbono, cianuro, hidrógeno, tiacidas, etc. Ya se inhibe. Entonces no se llega a formar esto. Si esto no ocurre, hay muerte, pues, ¿no? Con monóxido de carbono las personas mueren, con cianuro pueden morir también. Entonces, rotenona, mital, alotano, barbitúrico. Complejo 1. Complejo 3, antimicina A. Y complejo 4, cianuro, monóxido de carbono, ácida. Este está más completo, por favor, de acá lo van estudiando. También, ¿ya? Completa. De ahí se ve dónde van y lo están inhibiendo. Entonces, le dije que si no había la unión completa o no se formaba el agua, o sea, no se unía los protones más oxígeno molecular, podían producirse estas especies reactivas del oxígeno, también denominadas radicales libres, ¿ya? Entonces, estas sustancias reactivas de oxígeno son deleterias para las células porque pueden destruir enlaces que forman el ADN o los enlaces de las proteínas. Entonces, porque tienen como no tienen su electrón completo, no está en su cadena de valencia, no tienen el electrón completo, tienen un electrón libre, entonces tratan de robar de otra, ¿ya? Entonces, entre esas tenemos peróxido de hidrógeno, anión superóxido, hidroxilo y el anión singlet. Bueno, entonces, entre los efectos nocivos de estas especies reactivas de oxígeno que ejercen sobre diferentes componentes de las células como ADN, proteínas, lípidos, diversas enzimas. ¿Ya? Entonces, producen rupturas de ADN y modificaciones químicas de su base nitrogenada. Entonces, como pueden producir mutaciones, por lo tanto, pueden llevar a transformación maligna como el cáncer, por ejemplo. Oxidan grupos sulfidrilos de proteína en esto, ¿ya? Con alteración de la estructura de la molécula. Atacan ácidos grasos insaturados de lípidos componentes de membrana y forman peróxido de lípido, ¿ya? Y pueden actuar a nivel de cualquier órgano, ya pulmón, cerebro, estos son sensibles a estos agentes oxidantes o a estos radicales libres, o dijimos, también denominados los ROS, ¿no? Especies reactivas de oxígeno. Ahora, para evitar esto, el organismo tiene mecanismos de defensa. Todo esto lo van leyendo, por favor. Ya lo he dicho hablando, así que lo lee. Mecanismos de defensa contra estas especies reactivas de oxígeno. Unos son endógenos y otros son exógenos. Entre los endógenos tenemos superóxido dismutasa, son enzimas. Catalasa, glutatión peroxidasa, para esto se necesita glutatión, para esto se necesita zinc, manganeso, cobre, ¿ya? Y la exógena, la vitamina E, vitamina A o betacaroteno, vitamina C, y también aquí endógeno puede ser la urea en pequeñas cantidades, la bilirrubina en pequeñas cantidades, ¿ya? Ya. Aquí miren, la superóxido dismutasa actúa sobre los aniones superóxido, ¿sí? Y lo une para formar primero peróxido de hidrógeno y oxígeno. Y luego, sobre este peróxido de hidrógeno viene otra enzima, que son las peroxidas, son las catalasas, y produce la desperoxidación, formación de agua y oxígeno, ¿ya?
Eso lo hemos visto en práctica. La próxima. Entonces, la superóxido de dismutasa presenta dos isoenzimas, una de ellas contiene zinc y cobre y otra contiene manganeso. Entonces, importante además que nuestra dieta incluyan oligoelementos como zinc, cobre, manganeso. Ya. Lo que hace la catalasa es desdoblar el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra esta enzima? En los peroxisomas de qué células: hígado, riñón, médula ósea, glóbulos rojos. Y la glutatión peroxidasa sí o sí necesita glutatión, un tripéptido, ¿no es? Este tripéptido necesita selenio, ¿eh? Seguimos necesitando oligoelementos para evitar la peroxidación de las grasas. Y las vitaminas, ¿no? Vitamina E, vitamina A, vitamina C. Y algunos que pueden encontrarse en nuestro plasma sanguíneo, pero en pequeñas proporciones. Derivado del hemo, urato, como la urea, pero en pequeñas proporciones. ¿Ya? Es lo que harían los antioxidantes. Los radicales libres, como les decía, producen reacciones en cadena, rapidísimo, robando los electrones de las partículas o de las sustancias que forman parte de nuestra célula. Entonces el antioxidante lo que viene es impide, ¿no? que el radical libre o las especies reactivas de oxígeno vengan y destruyan la célula. ¿No? Entonces, para eso. Este es un radical libre, miren. No tiene sus electrones completos. Entonces lo que tratan de hacer es robar el electrón de otra sustancia. Hasta ahí. La fosforilación oxidativa y lo que resta la vamos a pasar hoy en la noche a las 8 de la noche. Espero que ingresen y ya participen. ¿Ya? Bueno, los dejo, jóvenes y señoritas. Voy a ir a tomar examen yo también. Así que pensé hacerlo bien, de hacer la clase virtual para que no tengan que ir, no tengan que perder el tiempo, se pongan a estudiar otra materia, pero veo que no me han prestado nada de atención hoy. Así que, bueno, para terminar este tema que entra al examen, por favor, hoy a las 8 de la noche, así no tenemos que avanzar la siguiente semana, ya con eso concluimos y ya directo al examen del 14, ¿ya? Bueno, se cuidan, jóvenes y señoritas, tengan buen día, nos vemos en la noche. Hasta luego a todos, hasta luego.